Buenas tardes, niños. Hoy vamos a repasar en Ciencias Naturales el tema que nos había quedado pendiente sobre el reino animal. Recordemos que en clase hemos visto que en el planeta Tierra hay muchos seres vivos y que estos seres vivos fueron clasificados en 5 grandes grupos. En la escuela estudiamos el reino vegetal y hoy vamos a repasar un poco sobre el reino animal. Los animales se pueden clasificar de diferentes maneras. Una es de acuerdo a su alimentación, otra de acuerdo a su esqueleto, otra por su desarrollo y otra por su hábitat. Recordemos, mis niños, que de acuerdo a su alimentación podemos encontrar animales herbívoros, que son aquellos que se alimentan de plantas, como por ejemplo la vaca. Animales omnívoros, que se alimentan tanto de plantas como de otros animales, como por ejemplo el cerdo o el oso, por ejemplo. Animales carnívoros, como por ejemplo el león, que consumen generalmente otros animales, y animales detritívoros, que son aquellos que consumen alimentos en descomposición o materia orgánica en descomposición, como es el caso, por ejemplo, de los gusanos o también de los gallinazos. De acuerdo a cómo tengan su esqueleto, los podemos clasificar en invertebrados, que son aquellos que no tienen un esqueleto como tal, y que por ejemplo son los artrópodos, los moluscos, los gusanos, los equinodermos, las medusas y las esponjas. O los vertebrados, que son aquellos que tienen un esqueleto, que tienen tronco, cabeza y extremidades, y que podemos encontrar diferentes tipos como los mamíferos, las aves, los peces, los anfibios y los reptiles. De acuerdo a su desarrollo, podemos encontrar animales ovíparos, vivíparos o ovovíparos. Los ovíparos son aquellos que se reproducen gracias a huevos, como por ejemplo las gallinas. Los vivíparos son aquellos que se reproducen en el vientre de su madre. Y los ovovíparos son aquellos que tienen algo de los dos, es decir, se reproducen por medio de un huevo, pero ese huevo está dentro del vientre de la madre. De acuerdo a su hábitat, podemos encontrar animales terrestres, como por ejemplo el caballo, acuáticos, como por ejemplo la ballena, y aereoterrestres, que quiere decir que ellos pueden volar o estar en el aire, pero viven en la tierra, como por ejemplo los pájaros. ¿Listo? Bueno, nosotros teníamos una actividad, mis niños, de guía sobre el reino animal. La primera cosa que debemos hacer era la pregunta número 5, que es con esta lámina, y dice así: observa y colorea la imagen, luego explica en tu cuaderno en qué se parecen y en qué se diferencian los animales anteriores. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de animales aquí. Por ejemplo, vemos que hay animales que son aeroterrestres, como por ejemplo, ¿cuáles? Diferentes tipos de pájaros, también hay una mariposa. Entonces, en eso se parecen. ¿En qué se diferencian? En que, por ejemplo, la mariposa es mucho más liviana que los pájaros, ¿ya? Es un animal mucho más sencillo. También hay otros tipos de animales, como por ejemplo hay varios que son mamíferos, es decir, que son vertebrados, ¿ya? Como por ejemplo la ardilla, el mono. Por acá tenemos como un venado. Entonces ellos se parecen en que son vertebrados, pero se diferencian, por ejemplo, en su hábitat. La ardilla permanece más encima de los árboles, igual que el mono, pero en cambio el venado no. Entonces eso es lo que debemos hacer, escribir en qué se parecen y en qué se diferencian. En una segunda actividad, mis niños, teníamos que unir con una línea cada medio ambiente con los animales que lo habitan. Entonces teníamos, por ejemplo, el escarabajo, la raya y el jaguar. Entonces el escarabajo, ¿en qué medio está el escarabajo? En medio terrestre. La raya es un animal que vive en el océano, entonces su medio es acuático. Y así uníamos con líneas. En el siguiente ejercicio, que es el 7, dice: observa las siguientes imágenes y con base en ellas escribe en cada recuadro la letra que asocia a cada animal con su esqueleto. Aquí lo vemos más grande, entonces nosotros vemos que hay unos esqueleticos de los animales. Por ejemplo, el A tiene los huesos pequeños y muy delgaditos. ¿Por qué? Porque es un murciélago y él tiene que volar. Entonces, para poder volar, pues él no va a tener un esqueleto muy pesado. Entonces vemos que este A le pertenece acá al murciélago. Por ejemplo, la jirafa tiene un cuello largo. Entonces vemos que este
es el esqueleto de la jirafa, entonces en este ponemos B y así sucesivamente. En la 8 nos hacen unas preguntas de acuerdo a estas imágenes que acabamos de ver. Entonces dice, por ejemplo, ¿cómo son las patas del gato? Entonces si comparamos las patas del gato con las patas del elefante y la jirafa, las patas del gato serían mucho más cortas, ¿ya? Hay huesos en la trompa del elefante, entonces vemos que el elefante no tiene huesos, no, él tiene músculos en su trompa. ¿Cuántos huesos hay en el cuello de la jirafa? Entonces los contamos y nos da que tiene 7 huesos. ¿Por qué son tan delgados los huesos del murciélago? Porque sí, para así que él pueda volar. ¿Listo? En la pregunta 9 tenemos esto, esta figurita. Entonces lo que debemos hacer es que tenemos diferentes animalitos. Vemos una culebra, un cóndor, una rana, un tiburón, un leopardo y una mariquita. Y lo que debemos hacer es unir las características con cada color. Por ejemplo, yo usé el verde para la serpiente. Entonces, ¿qué características tiene la serpiente? Que la serpiente tiene escamas, que la serpiente es un animal invertebrado y que la serpiente es ovípara. Quiere decir que ella se reproduce por medio de huevos y que no tiene columna, entonces es invertebrado. Y así hacemos con cada uno de los animalitos. Ya. En la siguiente pregunta teníamos esta lámina y me preguntaban cositas sobre la lámina. Entonces vemos que aquí tenemos una medusa, una almeja, un pulpo, una mariposa, una langosta, una estrella de mar, una lombriz de tierra y un escorpión. ¿Ya? La idea sería que ustedes leyeran sobre cada animalito y tenemos unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál de ellos tiene patas? Entonces vemos, por ejemplo, que la langosta tiene patas. Entonces escribía uno, de estos uno, entonces la langosta. ¿Cuál tiene alas? Entonces, por ejemplo, la mariposa tiene alas. ¿Quién no tiene extremidades? La almeja no tiene extremidades. ¿Quién tiene el cuerpo cubierto? La estrella de mar tiene el cuerpo cubierto. ¿Quién tiene el cuerpo desnudo? La lombriz de tierra. ¿Cuál es un animal terrestre? Entonces el escorpión es un animal terrestre. ¿Cuál es un animal acuático? El pulpo. No les tiene que quedar exactamente igual a esto, sino que ustedes con esta lámina buscan animales que tengan cada característica y lo colocan. Luego veíamos que decía 11. Cuando comemos pescado debemos tener cuidado para no tragarnos las espinas. ¿Qué son las espinas en los peces? Entonces recuerden que los peces son animales vertebrados y esas espinas es lo que forma su esqueleto, ¿listo? Luego dice, observa una imagen y responde, y tenemos una imagen donde vemos unos loritos que están en unas jaulas. Entonces preguntan, ¿qué les pasó a los loros? Pues ¿qué les pasó? Que los encerraron en las jaulas. Dice, ¿crees que están en condiciones óptimas para vivir? Pues los loros en esas condiciones no pueden vivir. ¿Por qué? Porque ese no es su hábitat. Ellos aprenden a vivir en ellas, pero no viven muy bien, viven mal. ¿Crees que podrán retornar a su hogar? Eso depende de muchos factores, ¿listo? Entonces, les voy a mandar un videito del Dagma para que ustedes amplíen esta información y me hagan la pregunta 12 y también la 13. En la pregunta 13, los que no lograron encontrar cartulina en su casa, entonces la hacen en el cuaderno de ciencias naturales, dibujan un animalito de estos que lastimosamente algunas personas venden, pero que no son domésticos y dicen por qué no debemos comprar esos animalitos. Listo, chicos, muchísimas gracias.